Al revisar los ejemplos de personalidades que han hermanado al pueblo vasco y al mexicano en su largo devenir histórico, destacan dos nombres que se significaron por su activa participación y posterior colaboración durante los procesos de resistencia y emancipación en los albores del siglo XIX, tanto en la península como en México. Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina permanecen en la historia y memoria del pueblo mexicano por el desarrollo de singulares actividades en los acontecimientos que pusieron fin a una etapa de la historia en el viejo y nuevo mundo. Final de una época que inicia con la coyuntura política producida en 1808, con la invasión napoleónica en la península ibérica y el sometimiento de la familia borbónica por obra del emperador francés, lo cual producirá la rebelión del pueblo español en mayo de dicho año, y un poco más tarde también producirá los primeros proyectos de inéditas formas de organización política liberal. Final de una etapa en el territorio novohispano, la cual se pondrá de manifiesto con los conflictos entre sectores criollos y las corporaciones peninsulares al quedar vacante la figura del rey y su gobierno, y que se expresará con el surgimiento de una alternativa por la autonomía americana elaborada desde el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808. Esta confrontación tomará otro volumen cuando 2 años más tarde, en el otoño de 1810, un levantamiento armado irrumpa en la zona del Bajío y desata los hilos de una guerra cuyos efectos culminarán con el rompimiento del vínculo entre la metrópoli y la hasta entonces colonia más importante bajo su tutela. Dicho proceso vinculará a un joven originario de Navarra y a un religioso oriundo de la ciudad de Monterrey, quienes a partir de esta fecha desempeñaron papeles decisivos. En este sentido, habremos de ocuparnos solo unos minutos, del dominico Fray Servando Teresa de Mier a través de una breve semblanza. José Servando Teresa Domingo de Mier y Guerra y Noriega, natural de Monterrey, del Nuevo Reino de León, como tuvo que decir una vez ante la Santa Inquisición que se llamaba, llegó al mundo el 18 de octubre de 1763. Por su posición económica, el joven Servando se traslada a la capital del virreinato en 1789 y un año más tarde ingresa a la Orden de Santo Domingo. 6 años pasa el joven Servando en los pasillos del colegio de Portacoeli. El sólido aprendizaje de la filosofía y teología le permite obtener el grado de doctor en teología en 1786. Su aprovechamiento en la educación dominica rinde notables frutos. En 1787 se ordena como sacerdote y pasa al convento grande de Santo Domingo. En 1790 obtiene, entre otros cargos religiosos, el grado de doctor en teología por la Real y Pontificia Universidad de México. No obstante, todos estos logros en la cultura eclesiástica, Mier ha cursado la ruta del religioso de origen criollo, que verá frustrarse sus intereses ante la imposibilidad de ejercer puestos de mayor jerarquía, siempre destinados a los peninsulares, no obstante que su genealogía lo une con los primeros conquistadores del Nuevo Reino de León. Durante estos años, Mier no solamente mirará cerrarse las puertas para todos los que, como él, comparten su origen al haber nacido en la tierra de Anáhuac, como él le llamaba, sino que además comenzará a ser objeto del escrutinio y blanco de acusaciones por parte de autoridades religiosas que elevarán sus acusaciones al propio virrey en turno, el tal Revillagigedo. Corría entonces el año de 1794 y Mier participa en las más relevantes ceremonias litúrgicas que le cambiarían para siempre la vida. Pues en la celebración de Guadalupe del 12 de diciembre, Mier pronuncia un sermón en el que niega la tradición de la aparición de Guadalupe. Ahí, en el mismísimo epicentro del culto guadalupano, en la colegiata ubicada en el Cerro del Tepeyac, predica frente a funcionarios civiles y religiosos que la imagen de la patrona de México estaba pintada en la vestimenta de Santo Tomás siglos antes de que los españoles llegaran a México, y que Santo Tomás es ni más ni menos que Quetzalcóatl, por lo cual el culto guadalupano es anterior a la sujeción española de México. Con esto, Mier refutaba la justificación de la evangelización española en el siglo XVI. Unos años antes, en las obras de nivelación de la Plaza Mayor surgen la piedra del Acuatlicue y la piedra del Sol, y esto revitaliza esto que es un mito utilizado por los criollos para atacar la tradición ibérica. A consecuencia de estas palabras, Mier es sometido a una constante persecución religiosa y en la figura del arzobispo Antonio Núñez de Haro encuentra a su principal hostigador.
Tras un juicio eclesiástico es despojado de su licencia para predicar y confesar, así como se le quita su título de doctor en teología, o sea, todo lo que había logrado hasta entonces. Su celda de recogimiento en Santo Domingo se convierte en una celda punitiva y se le condena a ser recluido durante 10 años en el convento de Nuestra Señora de las Caldas, en el Obispado de Santander, en España. A partir de este momento aparecerá ese rasgo de su vida, la constante reclusión en diferentes presidios. Así, conocerá los muros de diversas cárceles tanto en el Viejo como en el Nuevo Continente. Primero los muros del castillo de San Juan de Ulúa, después en la fragata que lo condujo hasta Cádiz en 1395 y de ahí al citado convento de Caldas. En España, Mier logra interponer a través del auxilio de ministros ilustrados como Jovellanos la revisión de su proceso ante la Academia de la Historia de Madrid. Viaja por Europa para entrevistarse con el Papa y conseguir otras canonjías más acordes a sus múltiples cualidades. En sus memorias consigna entre una diversidad de temas la crisis del Estado español en comparación con otras naciones europeas en ese momento que él ve avanzadas. En su viaje permanente constata desde los más pequeños hasta los más grandes acontecimientos a través de diferentes géneros de registro. En 1805 es testigo de la derrota que sufre la franco-hispana Armada Invencible en Trafalgar, que dará la supremacía a la flota inglesa. En este contexto, la invasión de las tropas francesas al territorio español en 1808 provocará que Mier se sume a la defensa y es apresado en la batalla de Belchite por los llamados gabachos, soldados franceses, para después fugarse. Se traslada a Cádiz cuando comienzan las juntas donde se decide el futuro del mundo hispanoamericano. El agudo testigo percibe el trato desigual que se le da a los representantes americanos en dichas juntas. El religioso comienza a cambiar el hábito por las ropas del ideólogo. Cuando llegan las noticias desde México que anuncian la insurrección encabezada por el cura Miguel Hidalgo, Mier abraza entonces la idea de una independencia total de México y a partir de ese momento volcará su intelecto para defender la causa independentista. Comienza por escribir la historia de la Revolución de Nueva España. Su escritura de la historia del movimiento será el arma que elige para difundir y defender sus principios. Tras publicar varios volúmenes de dicha obra, su escritura se ve interrumpida cuando el ejército francés rodea Cádiz y sus cañones apuntan hacia las murallas y calles en 1811. El regiomontano viaja entonces a Londres, donde continúa su prolífica carrera como polemista en favor de la causa insurgente. En este contexto, solo Mier es capaz de emprender la edición de la obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias del padre Bartolomé de las Casas, otra afilada arma para ese contexto. En Inglaterra conoce a algunos de los líderes de las insurrecciones de ambos continentes. Lo más granado de los rebeldes americanos desfila frente al erudito mexicano. En un momento de distensión viaja a París en 1814, pero el retorno de Napoleón a la capital francesa y el regreso de Fernando VII al poder en España lo obligan a regresar a Inglaterra. Entre los líderes que conoce despunta Francisco Javier Mina, joven veterano forjado en la guerra de guerrillas que ha alcanzado para entonces el grado de general y del que se va a hablar más adelante. A través del criollo Francisco de Faguaga, marqués del Apartado, quien va a apoyar los planes insurreccionales en México, Mier y Mina se conocen como compañeros de causa en la elección del sitio a emancipar. El dominico convence al militar de que es México el lugar para desplegar sus fuerzas. Cortar el flujo de plata que desde la Nueva España llegaba a la corona sería el principal objetivo logístico de la campaña. El principal objetivo político sería la emancipación total de México. Con Mina, Mier opta por el camino de la confrontación bélica. A sus 53 años, viaja en el barco Caledonia con rumbo a los Estados Unidos, recorren varias ciudades y en Galveston parten hacia Soto la Marina, cabeza de playa desde donde construyen un fuerte y lanzan la expedición. Los pueblos ven pasar el trueno inédito comandado por un peninsular dispuesto a cambiar el régimen de gobierno colonial para sustituirlo por un gobierno independiente. El ejército realista detiene el avance rebelde. El fuerte de Soto la Marina es reducido y entre los tesoros de guerra que capturan los realistas se encontraba el preciado equipaje de Mier, consistente en algunos de sus para entonces radicales volúmenes impresos, mapas escritos y a su dueño, el religioso e ideólogo de la revolución. Mier retorna a la Ciudad de México en la misma calidad en la que dejó 20 años atrás, o se hace en calidad de preso, pero con cargos acumulados. En esta ocasión, el edificio de
de la Santa Inquisición será su celda. Las condiciones le permiten emprender la gran empresa de escritura, las memorias en las que pasará la historia como un testigo y actor principal. No obstante que el rey Fernando VII jura la Constitución de 1820 y se suscribe la libertad de presos por causas políticas, Mier continúa siendo considerado como un preso de fuste y es trasladado a la cárcel de la corte. Se ordena que fuera enviado a España para que se decida su situación. Recorre nuevamente el camino del prisionero y el castillo de San Juan de Ulúa lo cuenta nuevamente entre sus residentes. Estando en La Habana, logra fugarse y se dirige a Estados Unidos. Ideólogo incansable, escribe texto tras texto a favor de la revolución que, si bien ha perdido su empuje inicial, no cesa. Mientras que en las ciudades permea el descontento producido por la recaudación de préstamos forzosos contra la población mexicana. Antes de ser defenestrado, el capitán Iturbide cambia el curso de los acontecimientos y lanza el plan de 3 garantías. Mier se entera de ello y se traslada nuevamente a México en 1822. Pero es apresado nuevamente y conducido a San Juan de Ulúa, donde permanece hasta que el Congreso Constituyente exige su puesta en libertad. Sí. Mier es liberado y se incorpora al Congreso Constituyente en representación de Monterrey. Pasa los últimos años de su vida dividiendo sus actividades entre la escritura de sus libros y su participación en los congresos constituyentes. La evolución de su pensamiento político se verá plasmada en sendas intervenciones ante la más alta tribuna. Por citar solo dos de sus esfuerzos en el Congreso, a Mier le corresponde deliberar sobre la incorporación de Chiapas a la Federación de Estados y la elección de algunos de los elementos que se plasmaron en el escudo nacional, donde eliminó la corona imperial y propuso los elementos que hoy vemos: la serpiente entre las garras del águila posada sobre un nopal entre hojas de laurel, aludiendo a la utilización de este símbolo por los insurgentes. Nunca olvidó a Mina, y si bien desconocemos cuáles fueron las discusiones que se plantearon entre ambos durante los preparativos de la campaña, en su participación ante el Congreso Constituyente del 15 de julio de 1822, fecha en la que además toma protesta de ley como diputado, reveló la dimensión de su cercanía con el navarro y el valor que en lo futuro el pueblo mexicano daba a la memoria del vasco. Cito en palabras de Mier, de Londres venimos el general Mina y yo sobre el tratado hecho con los comisionados del gobierno de los Estados Unidos, que había resuelto declarar la guerra a España en favor de la independencia de México. Pero el gobierno recomendó al comercio de Baltimore, y levantando una expedición brillante que desde entonces hubiera dado la libertad a la patria, cuando la noticia esparcida por Toledo de haberse disuelto el Congreso de Tehuacán nos arruinó enteramente. Solamente pude conseguir de mi amigo Mr. Daniel Smith el préstamo de 120,000 pesos y con eso trajimos la pequeña expedición con que Mina y yo desembarcamos en Soto la Marina. Ojalá que aquel joven de 26 años, tan instruido como generoso y valiente, hubiera seguido mis consejos. La patria hubiera sido libre desde entonces y no hubiera perecido al lado de tantos jóvenes ilustres que nos acompañaban. La gratitud mexicana no permitirá que sus laureles queden sepultados. Y así lo hizo Mier. Honró la memoria del joven Mina, la cual afortunadamente no se ha perdido. Una vez establecida la Constitución, Mier decide retirarse de la vida pública. El gobierno de Guadalupe Victoria le otorga una pensión y el derecho a alojarse en el Palacio Nacional, lugar en el que fallece el 3 de diciembre de 1827 a los 64 años de edad, y fue sepultado en el convento de Santo Domingo. Sus restos fueron exhumados y vendidos en 1861. Varias versiones dan cuenta de su derrotero posterior. Religioso erudito y polemista, el padre Mier fue una figura fundamental para el desarrollo de la independencia del pueblo mexicano. Publicó una decena de obras, de las cuales algunas, como sus memorias y sus estudios sobre la Revolución de Independencia, continúan siendo de suma valía para el conocimiento del periodo anterior y del conflicto armado. Desde la perspectiva de un testigo privilegiado por sus cualidades de escritura y difusión de las obras más importantes, difusión de la obra más importante para él, que fue la independencia de México. Aquí le rendimos con esto un incompleto homenaje a través de una breve semblanza. Gracias.